Esto es el gráfico para que vean solamente y que recuerden que el 95% de los ácidos biliares tienen que ser reciclados necesariamente, tienen que ser reabsorbidos. Eso es muy importante para que tengan en consideración. Pregunta 16. Generalmente cada nutriente tiene un área mayor de absorción intestinal y cuando un área del intestino es dañada, otras áreas se adaptan para suplir la función de ella, excepto cuál. ¿Qué dicen ustedes? Usualmente, cuando uno tiene un daño intestinal, en la parte intestinal, hay partes del intestino donde van a cumplir la función que tenía esa parte dañada. Por ejemplo, si se daña el duodeno, en la parte proximal, la absorción de hierro quedaría un poco mermada. Es lo que les había mencionado en un momento. Sin embargo, esa absorción de hierro muchas veces la cumple ¿quién? El yeyuno. O el yeyuno proximal, por ejemplo. En eso consiste más o menos la idea que les estoy mencionando acá, ¿no? O sea, una parte del intestino se adapta para cumplir funciones de absorción. Pero hay una zona que es sumamente importante, en la cual lamentablemente si se daña, no hay forma de que otras la puedan cumplir. Y básicamente tendría que ser la parte distal del intestino delgado, en este caso el ilion. ¿Qué se absorbe en el ilion, doctores? Sales biliares o ácidos biliares y la vitamina B12. Esa es la respuesta. Básicamente es eso. Ojo que acá arriba hay vitamina B12, hay sales biliares, pero es ambas la respuesta, ¿no? El ácido fólico y las vitaminas liposolubles son usualmente absorbidas en la parte duodenal. Entonces no es la respuesta. Hierro y ácido fólico usualmente es duodeno y yeyuno, así que no van a tener dudas con eso, ¿ya? No olviden entonces que es vitamina B12 y ácido fólico. Ok, doctores, quiero hablarles rápidamente de lo que es la absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 tiene otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre, doctores? Cianocobalamina, ¿no? El nombre de cianocobalamina es el nombre de la vitamina B12. No olviden que la cianocobalamina, la manera de adquirirla usualmente es vía oral, vía por los alimentos, básicamente, ¿no? Entonces, la cianocobalamina, que está acá, digamos, catalogada como CBL, va a llegar al estómago. En el estómago, doctores, tiene que unirse necesariamente a dos compuestos. Uno de ellos ustedes siempre se van a acordar, el otro usualmente no lo conocen. El primero, el que es más conocido, es el factor intrínseco, ¿de acuerdo? Que es producida por ¿qué células, doctores? Células alternativas. A, mucosa, B, parietales, C, principales, D, pilóricas, E, cardiales. ¿Cuáles? Parietales, no se olviden de eso. Entonces, célula parietal productora de factor intrínseco. La cianocobalamina tiene que unirse al factor intrínseco y a esta proteína que se conoce acá como proteína R. La proteína R usualmente es una producción salival y usualmente nadie sabe eso, usualmente, no lo han leído muchas veces, porque usualmente saben que la cianocobalamina va unida con el factor intrínseco. Cierto, de repente para pregunta de examen no sea una pregunta muy común, pero es fundamental de que ustedes lo conozcan. Todo ese complejo, cianocobalamina, factor intrínseco y proteína R, juntos van a ir hasta cierta parte. Primero van a llegar acá, a la parte del duodeno, donde la proteína R es degradada. ¿Por quién? Por las proteasas pancreáticas. La proteasa ataca la proteína R y la proteína R simplemente se anula. ¿Y qué terminará pasando hasta el ilion? Este complejo que se llama cianocobalamina factor intrínseco. Y la cianocobalamina con el factor intrínseco llegan hasta el ilion y es absorbido en el ilion. Doctores, si no hay factor intrínseco, no hay absorción de cianocobalamina. ¿De acuerdo? La única manera de que pueda ser absorbido es como tal, como complejo, nada más. Por eso, los pacientes que tienen atrofia gástrica, por ejemplo, tienen una alteración de los pliegues del estómago, se atrofia, las células parietales están lesionadas,
¿Qué tipo de anemia van a tener? Anemia megaloblástica, lo que llaman anemia perniciosa, que es básicamente por déficit de ¿qué? De vitamina B12, porque no se absorbe la vitamina B12. Los pacientes que son resecados de ilion, le sacan el ilion por cualquier patología, linfomas, enfermedad de Crohn, tuberculosis, tú le retiras una parte del ilion o de repente todo el ilion. ¿Qué tipo de anemia van a tener? Lo mismo, anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque no hay absorción de vitamina B12. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación clínica de esta diapositiva en sí. No olviden entonces, factor intrínseco y cianocobalamina van como complejo juntos siempre. ¿Ya? Pregunta 17. Pregunta de motivación, nuevamente. El volumen diario de líquido que atraviesa el intestino delgado es 5, 3, 6, 9 o 15. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo les he dicho que era un promedio entre 7, 8 y 9 litros, ¿no es cierto? Esa es la secreción. No olviden, por favor, ese es el volumen que normalmente atraviesa. ¿Ya? La D. Esto es solamente para que recuerden esto, ¿no? El agua usualmente que atraviesa el intestino delgado en sí es una cantidad abundante. Recuerden que la producción de secreciones es aproximadamente 7, 8, 9 litros y por consiguiente su absorción debe ser muy semejante. ¿De acuerdo? Muy semejante. La idea es que acá a las heces solamente llegue aproximadamente 100 mililitros. Si hay más cantidad de agua, diarrea. Menos cantidad de agua, suele ser estreñimiento. Entre 100 y 200 suele estar la respuesta a su cantidad de heces, de agua en heces que debe existir. Pregunta muy fácil. Otra pregunta del examen de acá, de Perú. El mayor porcentaje de agua absorbido en el tracto digestivo se realiza en ¿qué parte? ¿Tienen dudas? Colon ascendente, transverso, intestino delgado, descendente, ciego. Doctora, allá en la Popular Sur, doctora. Mañana juega Perú, chicos, sub-20, 8 de la noche, contra Uruguay. Doctora, ¿qué fue? Doctores, ¿qué dicen? Un corito, a ver. No tengan miedo, doctores, no tengan miedo. ¿Qué cosa es? ¿Qué alternativa es? La alternativa C. No olviden nunca. La mayor cantidad de agua es usualmente absorbida en el intestino delgado. Y la respuesta está acá. Nuevamente. Secreciones aproximadamente 7 litros. La absorción tiene que ser mayor en esa zona. La principal función que tiene el intestino grueso son dos cosas: absorber agua y absorber sales biliares en cierta cantidad. Esas son las dos funciones del colon. Sin embargo, no son las que tienen mayor cantidad de absorción. Cuando el agua llega al ciego, llega aproximadamente 1,5 litros. Y la mayor cantidad de ese 1,5 litros es absorbida en el ciego. Pero sin embargo, el que tiene mayor cantidad de absorción por superficie es definitivamente el intestino delgado. Por eso es que el que tiene mayor capacidad de poder absorber el agua. No se confundan con la principal función que tiene el colon. ¿Cuál es la principal función del colon? Aparte de movimiento en bloque o movimiento en masa de las heces, es absorción de agua. Esa es su principal función, pero no es el que absorbe más en todo el tracto gastrointestinal. No olviden eso, ¿ya? Pregunta 19. Ya, esto va atentando contra vuestro intelecto, esta pregunta. Esta pregunta es básicamente lo que llamamos en gastroenterología ofensiva para ustedes. ¿Cuál es la respuesta acá? La cantidad de agua eliminada por las heces es
100, 200, 500, un litro, litro y medio, jamás, ¿no? Eso está bien. Y obviamente va a haber algunas literaturas, algunos libros que mencionan que puede estar entre 100 y 200, ¿ya? Está entre 100 y 200 y eso es lo usual. Cuando ustedes encuentren literatura de diarrea, por ejemplo, van a encontrar que la definición de diarrea es usualmente cantidad de agua en las heces mayor a 200 gramos por día, ¿no? Esa es una definición de diarrea, por ejemplo, ¿no? Aparte del número de deposiciones que ustedes ya conocen y cuando hagamos la clase de diarrea se las voy a explicar. Pero más de 200. Para ser más claros, entonces está entre 100 y 200. Esta pregunta es una pregunta tipo MIR. Y en esta pregunta, bueno, te ponen dos márgenes que son un poco maliciosos, pero la respuesta en sí es la que les he mencionado frecuentemente acá, es usualmente 100 mililitros, ¿ya? Esa es la cantidad de agua que debe existir normalmente en las heces. Para que no lo olviden y por enésima vez se los pongo la diapositiva, aproximadamente 100 ml, ¿ya? Pregunta 20. El músculo principal para la contención de la defecación es... Hemos llegado a la parte crítica y la parte más olorosa de la clase. Vamos a hablar netamente de lo que es defecación. Acá les voy a presentar algunas cosas, algunas diapositivas. Les voy a enseñar a ir al baño. Doctores, van a aprender a ir al baño. Desde hoy día ha terminado vuestra falta de cultura para ir al baño. El ir al baño, el defecar, es todo un arte. Tiene 5 pasos. De repente no lo saben, pero sí tiene 5 pasos. Y ustedes se van a dar cuenta de por qué muchas personas son estreñidas. Usualmente es porque no cumplen uno de sus 5 pasos. Así que si alguien cree ser estreñido, ahora va a ver que tiene que cumplir sus 5 pasos, si no, no van a poder entrar al baño de una manera decente. Tienen que tener primero en consideración esto. Una pregunta usual de esta parte de contención de defecación es hablar de músculos. Acá no hay mayor cosa, tengo que darle la respuesta directamente. Acá es el pubo rectal. El pubo rectal es el principal músculo de contención de defecación. Ahora les voy a mostrar un gráfico. Primero, para que ustedes tengan idea de lo que es anatómicamente el piso pélvico. El piso pélvico está dado básicamente por esto, ¿no? El pubo rectal, el pubo coccígeo, el iliococcígeo, el coccígeo y el piriforme. Esos son los 5 músculos. Por ahí alguien quiera preguntarles en anatomía eso, pueden preguntarles sin ningún problema. Esos son los 5 músculos del piso pélvico que deben de conocerlo. El más importante en este caso va a ser el pubo rectal porque es el que va a tener la contención principal. Y ahorita les voy a mostrar de qué manera funciona esto. Pero si ustedes quieren ver anatómicamente, todos ellos forman parte del piso pélvico. Por ejemplo, las chicas que dan a luz y tienen partos traumáticos, tienen partos la palabra es traumático en este caso, hacen lesiones de piso pélvico. Se lesiona uno de los músculos de acá y la paciente usualmente, ¿qué va a tener si se lesiona uno de los mecanismos de continencia? Algo que llaman incontinencia fecal. Básicamente es eso. Una de las patologías, por ejemplo, que sea por traumatismo de piso pélvico es eso. Si una persona tiene una lesión neurológica a nivel sacro, a nivel medular bajo, la lesión que ustedes quieran, se altera la inervación de estos músculos del piso pélvico, ¿qué les produce? Incontinencia fecal, básicamente porque el piso pélvico no está funcionando adecuadamente. Aplicaciones sencillas solamente para que lo vean ahí. Doctores, esto es el pubo rectal. Esto que ustedes ven acá es el recto, que usualmente no es recto, ¿no? Tiene cierto aspecto un poco sigmoideo en algún momento. No es tampoco como el sigmoides, que es una S completa, pero el recto tiene que tener esta angulación, ya que recto no es tan recto, para empezar. Y tiene esta angulación que ustedes ven acá marcada con esto. ¿Es un ángulo obtuso o agudo? Tal vez. Ya se me olvidó matemática, es un ángulo obtuso. Aproximadamente es de 110 grados este ángulo que ustedes ven acá. Esto que ustedes ven es la sínfisis del pubis y esto que agarra acá es el pubo rectal básicamente. No es el elevador del ano, es el pubo rectal en este caso, el pubo rectal.
¿Ya? Entonces, este pubo rectal lo que hace es abrazar fundamentalmente el recto. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿quién puede hacer una deposición parado? Que levante la mano. ¿Quién no lloró un amor? A ver. ¿Alguien puede hacer una deposición parado? ¿Alguna vez han intentado hacerlo? ¿Por qué no te tiene que sentar para hacer una deposición? Fisiológicamente ustedes saben que tienen que ir a agachar, sentarse y recién van a poder hacer una deposición. ¿Alguien ha intentado hacerlo parado en sí? La respuesta está dada por esto principalmente. Cuando uno está de pie, como estoy yo en este momento, el pubo rectal lo que hace es abrazar al recto. Entonces la S que está acá arriba no va a poder bajar porque el pubo rectal te funciona como un mecanismo de continencia. Cuando uno toma la posición de cuclillas, que es usualmente la posición para ir al baño, el pubo rectal se suelta y este recto recién se endereza un poco más y puede pasar la deposición de una manera adecuada. Ese es el motivo de la explicación por el cual uno no puede hacer una deposición parado. Así que por favor, no vayan donde sus pacientes que están tirados en una cama y le pidan que haga una deposición cuando esté echado en una cama. Es recontra difícil. Incluso los propios bebés flexionan la pierna para hacer una deposición. O sea, no es cuestión y básicamente está dado por este músculo puborectal. ¿De acuerdo? La mejor posición para hacer una deposición es la posición de cuclillas. Las tazas que tenemos, los waters que tenemos usualmente nosotros, son waters bastante más altos de lo normal. Por eso hay muchas personas que si tienen waters altos, tienen dificultad para hacer deposiciones también, porque no terminan de relajar bien este pubo coxígeo. Entonces, cómprense una letrina, doctores. Hueco en el piso, de cuclillas, y van a tener una deposición mucho más satisfactoria. O la otra, lleven muchos libros y revistas, no para leer, sino para apoyar en la base y levantar bien las piernas. Mientras más flexionadas tengan ustedes las piernas hacia el pecho, o sea, más de cuclillas estén, mucho más satisfactoria una deposición. Y la respuesta es totalmente fisiológica, es totalmente fisiológica. Practíquenlo, doctores. Esta es la explicación que les he dado en un momento. Este es el recto, este es el pubo coxígeo, el pubo rectal, que está abrazando cuando uno está de pie, y cuando uno toma la posición de cuclillas, simplemente se relaja el pubo rectal y se endereza el recto y la deposición puede pasar sin ningún problema. Obviamente habrá excepciones a la regla. Si uno se encuentra con el churre y nostrosa, es decir, si está con una diarrea de la patada, obviamente la deposición es netamente líquida. No va a haber manera de que el pubo rectal pueda sostener una deposición líquida en alguna manera. Entonces, si les gana en algún momento. Ese es el otro problema. Usualmente por eso una diarrea es bien difícil de poder sostener, o sea, de poder aguantarse. Uno tiene la necesidad imperiosa de ir al baño por más que esté de pie. El motivo es claro, o sea, tú estás de pie, funciona tu pubo rectal, está como cañón, está sedita, pero sin embargo, pues la deposición es líquida, entonces va a llenar la ampolla rectal y no va a poder uno sostener eso. Entonces tienes la necesidad imperiosa de ir al baño. Eso es lo que pasa cuando uno tiene una diarrea. Esto es lo que se mencionaba en un momento cuando hay inervaciones o alteraciones de la parte neurológica. Doctores, si hay algo que quiero que recuerden, y es otro mecanismo de continencia más importante, son los esfínteres anales. El esfínter anal son de dos tipos, esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Son de dos tipos, interno y externo. El esfínter anal interno, doctores, no tiene voluntad por ustedes, es decir, ustedes no controlan su esfínter anal interno. Lo que sí controlan es el esfínter anal externo. Ajustan usualmente para evitar que no haya una deposición en el momento que ustedes no quieren que haya una deposición. ¿De acuerdo? Eso es lo voluntario. O lo otro, cuando ustedes están haciendo una deposición, pujan y contraen el esfínter anal externo. Solamente ustedes tienen voluntad sobre el esfínter externo.
El motivo, porque la inervación es del nervio pudendo de la médula sacra, es decir, es un músculo básicamente voluntario en este caso. En cambio, el esfínter anal interno está mediado por todo lo que ustedes ya conocen, los plexos simpático y parasimpático, basado en acetilcolina, óxido nítrico, péptido intestinal, vasoactivo, sustancia P. Lo mismo que les he mencionado previamente. Esfínter anal interno, sin voluntad de ustedes, el externo sí es voluntario. Entonces, lo mismo que les he dicho, si uno tiene una lesión en la médula sacra, por ejemplo, y se lesiona, ¿qué se altera? Puede alterarse los músculos puborectal, pubococcígeo, coccígeo, lo que ustedes quieran, pero también se puede alterar el pudendo de la médula y tienen alteración en la contracción del esfínter anal externo, tendrán incontinencia fecal, claramente, ¿no? Eso es lo que las aplicaciones clínicas que puede tener todo esto. Por consiguiente, en conclusión, 5 cosas en la fisiología de defecación. Doctores, tiene que tener una ampolla rectal llena. No entren al baño si no tienen ganas. Hay gente que cree que tiene que hacer la deposición 3 veces por día y se enclaustran en el baño cada 8 horas, esperando que tengan una deposición por obra y gracia del Espíritu Santo, lo cual jamás va a ocurrir si no tienes la ampolla rectal llena. Si no hay estímulo de ampolla rectal llena, no hay manera de que uno haga una defecación. Y cree uno que es estreñido. Y esfuerce el esfínter anal externo, y se hemorroides, y hace fisuras, y hace un montón de lesiones posteriores. Entonces, el primer estímulo es que la ampolla rectal esté llena. Si no, no hay forma de que pueda hacer una defecación una persona. Segundo es enderezamiento de recto, básicamente la posición de cuclillas que les he mencionado. La elevación del piso pélvico. Al momento de uno hacer el pujo, el piso pélvico se eleva, junto con esta prensa abdominal. Si uno no tiene buenos abdominales, doctores, se va a estreñir. Hagan abdominales, si no se van a estreñir. Ese es uno de los motivos por el cual los pacientes ancianos se estreñen frecuentemente, porque no tienen prensa abdominal adecuada. No hay prensa abdominal, tienen alteración de piso pélvico y obviamente van a estar estreñidos. Y la falta de movimiento de los pacientes que están encamados o que están en silla de ruedas o postrados crónicos, van a ser pacientes estreñidos netamente. Entonces, prensa abdominal y piso pélvico funciona como una caja. Prensa abdominal, diafragma que se achata y el piso pélvico que se eleva. Todo eso hace aumento de presión intraabdominal y ustedes van a poder tener una deposición adecuada. Todo eso está involucrado en la defecación. Lleguen a su casa y practíquenlo como debe ser. Es muy fácil para que ustedes lo puedan ver entonces anatómicamente. Eso es muy sencillo para que vean. Cuando uno hace visualmente esto, va a entender. Entonces piensas, ¿no? Ya está la ampolla llena, sí. Enderezado el piso, el pubo rectal, ya el recto. Ya está, no pueden hacer su deposición adecuadamente. Pero siempre debe haber esos estímulos, siempre debe haber todos esos 5 mecanismos. Cuando no hay uno de ellos, el paciente empieza a tener alteraciones, ¿no? del hábito defecatorio. Ya nos olvidamos entonces de la parte cuchi de la clase, vamos a pasar a algo más científico. Vamos a hablar un poquito de secreción pancreática. La segunda parte de la clase que es secreción pancreática. ¿Cómo es la secreción pancreática? ¿Quién sabe? Para empezar, ¿es ácida o es alcalina? Eso es lo primero que deben de saber. ¿Qué cosa es lo que secreta el páncreas? ¿Qué secreta el páncreas? Hoy préndanme la luz, voy a empezar a mirar caras. ¿Qué secreta el páncreas? Bueno, en la parte endocrina es insulina, glucagón. Vamos a hablar de la parte gastrointestinal. ¿Qué hace la secretina en el páncreas? Ok, si es bicarbonato lo que secreta, ¿qué es? ¿Alcalino o ácido? Alcalino, ya pues descarten lo ácido, ya, ya, menos B, menos C, menos D y menos C. Ya tienen entre la A y la C. ¿Es transparente? Sí, usualmente es transparente, no es una secreción de colores. ¿Y es isosmótica o es hiperosmótica?
Recuerden que usualmente es isosmótica. Tiene que ser una secreción isoosmótica, no es hiperosmótica. Entonces es transparente, isosmótica y es alcalina. ¿Ya? No olviden de eso. Pregunta 22. Solo uno de los siguientes grupos de enzimas son endopeptidasas. Ok, acá vamos a hablar un poquito de lo que son las proteínas pancreáticas, ¿no? Y vamos a hablar de lo que son las endopeptidasas y las exopeptidasas. Usualmente las endopeptidasas suelen ser la tripsina, la quimotripsina, ¿ya? Son las dos más conocidas. Entonces acá ya ustedes van a tener la respuesta a eso. Las exopeptidasas son las carboxipeptidasas, ¿ya? Carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. Acá la respuesta es tripsina y quimotripsina, pero quiero mostrarles mejor un gráfico para que vean. Vamos a hablar un poquito rápido de lo que es secreción biliar rápidamente. No olviden, por favor, que la producción de bilis es de aproximadamente 500 a 1 litro por día. No olviden eso. Esa es la cantidad de bilis que se produce por día. ¿Qué función tiene la vesícula? ¿Qué hace la vesícula? Almacena, ¿no? Almacena la bilis, no produce. ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado, ¿no es cierto? En el hígado. Ok, la función de la bilis es digestión y absorción de grasas, básicamente, y decreción de bilirrubina y colesterol. Entonces ya conocen eso bien. Acá no olviden esto. La producción de bilis está acá, en el hígado. Estos son los conductos intrahepáticos, ¿no? Que llegan acá, se almacena acá en la vesícula, en el cístico, luego pasa al colédoco y sale a través del esfínter de Odio, de la ampolla de Vater en este caso, junto con las secreciones pancreáticas para producir la absorción fundamentalmente de grasas. ¿Quién es operado de vesícula acá? Nadie, ahora todos son sanos. Ya. ¿Qué pasa si uno le sacan la vesícula? ¿Dónde se almacena la bilis? ¿O ya no se almacena? Gráfico, a ver. Según el gráfico, ¿dónde? Le sacan la vesícula. Cuando le sacan la vesícula por cirugía, clampan el cístico, quitan esto, ¿no? ¿Dónde se almacena? Usualmente se almacena en la segunda porción duodenal. Ese es uno de los motivos por el cual el paciente que es operado de vesícula te va a decir: doctor, tengo un montón de sensación de boca amarga, le arde el estómago. A pesar de eso creen que es por ácido, pero sin embargo es la propia bilis la que a veces hace reflujo hacia el estómago y irrita las paredes del estómago. Y cuando esto produce un reflujo mayor, incluso llega hasta la boca, el sabor de la bilis es mucho más amargo. Entonces da esa sensación de tener también la boca amarga en algunas personas. No estoy hablando de todas en general, pero da la sensación esa, ¿no? Entonces el duodeno es uno de los lugares donde se almacena cuando a uno le extirpan la vesícula. Los componentes de secreción exocrina. Recuerden que el páncreas tiene secreción endocrina y secreción exocrina. La parte endocrina la han hecho ayer con la doctora, así que ustedes están expeditos para poder resolver cualquier pregunta endocrina. Ahora vamos a hablar de lo exocrino. Lo exocrino son componentes inorgánicos y orgánicos fundamentalmente. Los inorgánicos son estos que ustedes ven acá: agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Sencillo de aprender. Eso es inorgánico básicamente. Agua, sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Básicamente iones. Pero los componentes orgánicos son los que precisamente suelen ser preguntas de examen. Están las proenzimas y están las enzimas. Doctores, vuelvo al mismo concepto que hicimos a iniciar la clase. Las proenzimas son zimógenos. Los zimógenos no tienen función como tal, ¿ya? O sea, las proenzimas o zimógenos generalmente terminan en ógeno, así que ya sabrán que eso es un zimógeno o proenzima. Tripsinógeno, quimotripsinógeno y las procarboxipeptidasas A y B son los zimógenos en sí. Es decir, como tal no tienen función estos, ¿ya? Para poder tener función como enzima realmente van a tener que ser transformadas. Ahorita les voy a mostrar cómo se transforman ellas. Entonces, proenzimas son tripsinógeno, quimotripsinógeno y procarboxipeptidasa A y B.
Las enzimas, hay otras enzimas que son la amilasa, la lipasa y las proteasas. Cuando hagamos pancreatitis les voy a mostrar para qué sirven cada una de ellas. Doctores, esto es el páncreas. Esto de acá es el intestino delgado, esta parte es la ampolla de Vater. Primera parte para que ustedes me tengan que entender bien la parte de cómo un zimógeno se transforma realmente en una enzima activa. La idea es la siguiente: el páncreas produce el zimógeno, conocido por ejemplo como el tripsinógeno. Este tripsinógeno tiene que pasar a su parte activa. El pepsinógeno se convierte en pepsina, por ejemplo, por acción de ácido clorhídrico, pero eso es en el estómago. En el duodeno pasa que el tripsinógeno se convierte en su parte activa, que es la tripsina. Tripsinógeno se convierte en tripsina. ¿Quién convierte el tripsinógeno en tripsina? Esta enzima acá que se llama enteroquinasa. ¿De acuerdo? ¿Por quién es producida la enteroquinasa? Por el enterocito. Muy fácil de recordar. Entonces el tripsinógeno se convertirá en tripsina y recién ahí podrá tener sus acciones como proteasas. Ok. Pero recuerden que tienen también otros zimógenos, como por ejemplo el quimotripsinógeno. El quimotripsinógeno también sale de acá. Pero ¿quién lo convierte al quimotripsinógeno en su parte activa, que es la quimotripsina? ¿Todos creen que será la enteroquinasa? Pues no. Acá el fundamental para la secreción pancreática es la tripsina. Es decir, sale el tripsinógeno, se convierte por la enteroquinasa en tripsina y gracias a la tripsina las otras proenzimas, otros zimógenos recién se convierten en su parte activa. ¿De acuerdo? Entonces, el quimotripsinógeno se convierte en quimotripsina gracias a la tripsina. La procarboxipeptidasa A se convierte en carboxipeptidasa A gracias a la tripsina y la procarboxipeptidasa B se convierte en carboxipeptidasa C gracias a la tripsina, siempre gracias a la tripsina. La proelastasa se convierte en elastasa gracias a la tripsina. Simplemente, lo único que tienen que tener en consideración es tripsinógeno, enteroquinasa, tripsina, y la tripsina hace todo el trabajo final. ¿De acuerdo? ¿Está fácil de entender eso? Acá para que lo vean un poco más claro, en el gráfico, tripsinógeno se convierte en tripsina gracias a la acción de la enteroquinasa y la tripsina es la que hace que el quimotripsinógeno se convierta en quimotripsina, la tripsina hace que la proelastasa se convierta en elastasa y que la procarboxipeptidasa A y B se conviertan en carboxipeptidasa A y B. Muy fácil, ¿ya? A partir de eso ya no debe haber mayores dudas. Este cuadrito que ven acá es solamente para que ustedes sepan qué es una endopeptidasa y una exopeptidasa. Las endopeptidasas son estas tres: tripsinógeno, quimotripsinógeno y proelastasa. Perdón, tripsina, quimotripsina y elastasa. Obviamente esas son las proteasas en sí. Recuerden que, las proenzimas son estas, ¿no es cierto? Estas son las endopeptidasas. Las exopeptidasas son la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simplemente el lugar de acción. Una endopeptidasa actúa sobre las uniones que están en los péptidos en la parte interna. Las exopeptidasas actúan sobre las uniones laterales o externas de la proteína. Sencillamente es eso, nada más, ¿ya? Pregunta 23. ¿Cuál de las siguientes enzimas no es secretada por el páncreas? ¿Cuál es? No pueden fallar, ¿ah? ¿Cuál enzima no es secretada por el páncreas? ¿Cuál es? La enteroquinasa. ¿Dónde es producida la enteroquinasa? Ok, en el intestino, ¿no es cierto? Pregunta lo demás: colesterol, quimotripsina, lipasa, amilasa son producidas en el páncreas.